Amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias. En el nombre de Jesús queremos presentarnos a ti para poder, Señor, pedir la guía de tu Espíritu Santo, Jesús, para que este tiempo nos puedas guiar a toda verdad, para que este tiempo, Señor amado, las palabras que salgan, Señor, de nuestros labios para exponer tu palabra, solamente sean las correctas, las adecuadas, las guiadas por tu Espíritu, Señor amado, y acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor, que este tiempo nos ayude, Señor, a comprender tu palabra, Señor, aún exhorta, Señor, conforta, Dios amado, y ayúdanos a entender, Señor amado, abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, danos corazón para entenderte, Señor, y que este tiempo, Señor, hables a nuestras vidas para comprender, Señor amado, la forma, mi Dios amado, y el corazón que tú quieres que tengamos para que, Señor amado, te agrademos en nuestro caminar diario. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mateo 23, 13 en adelante. Hoy vamos a ver un estudio, lo hemos titulado Entre el templo y el altar. ¿Cuál es mayor? Y en todos esos pasajes que vamos a ver, hay 7 ayes de juicio que el Señor Jesús hace a los fariseos, a los religiosos de esa época. Y también esto aplica para todo aquel que se también comporta, y lo vamos a ver en este sentido, y el Señor nos dé la gracia, porque estos 7 ayes va en contraste con las primeras 7 bienaventuranzas del Sermón del Monte, amén, que el Señor Jesús lo enseñó, amén, la pureza de la Escritura, de la ley de Dios. Pero hay en nosotros también muchas veces un fariseo que también llega a no agradar al Señor. Y quizá el Señor nos dé la oportunidad de hacer una serie de todos estos ayes para que comprendamos, porque dice la palabra que todo lo que se ha escrito es para nuestra enseñanza, que todo lo que sucedió con Israel es para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces todo nos debe ayudar, nos debe llevar a aprender de los errores, aún de los errores que nosotros hemos cometido, para no volverlos a cometer. Mateo 23, 13 dice: «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor, un discípulo, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis,
y a otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Para que podamos comprender lo que hoy vamos a estudiar, amados hermanos, el Señor iba mostrándome a través del Espíritu y a través de la palabra una base. Así que vamos a ir a Isaías capítulo 8, porque el Señor Jesucristo está haciendo mención a un profeta, a Zacarías, hijo de Berequías, que lo habían matado, dice, entre el templo y el altar. Y todo lo que el Señor Jesús enseñaba con base en las Escrituras, todo tenía un cumplimiento y un propósito y un porqué. No era letra nada más, sino tenía un propósito en todo esto. Y algo que el Señor también mostraba a través de la palabra y llama mucho la atención es, por ejemplo, cuando en el verso 18 de Isaías 8 habla, por ejemplo, el profeta Isaías diciendo: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y me llamó mucho la atención cuando veíamos hace un tiempo atrás que todo lo que el Señor hacía por medio de sus profetas tenía un propósito para con el pueblo de Israel. Cuando el Señor reveló su voluntad y su propósito para con su pueblo en tiempos del profeta Oseas, le mandó a que el profeta se case con una mujer prostituta. ¿Para qué? Para que pueda entender el pueblo de Israel cómo el Señor amaba aún a una mujer que cambiaba a su marido y que prácticamente le era infiel a su esposo. Y el Señor tuvo que utilizar a profetas que sean señales, presagios, evidencias, esa es la palabra presagio, para que el pueblo de Israel pueda reaccionar y se dé cuenta. Al profeta Jeremías, el Señor le mandó a que se quede soltero. Uno diría, ¿por qué? Pero hay un propósito en medio de todo eso. Al profeta Ezequiel le dijo que le iba a quitar la delicia de sus ojos. Le quitó a su esposa. ¿Por qué? Porque amaba más, dice Israel, al templo, que el templo para ellos era la delicia de sus ojos y no Dios del templo. Amén. Iban mucho a lo material o a lo físico y le quitó la esposa. Me llamó mucho la atención que al profeta Isaías, y también en los tiempos de Oseas, vamos a verlo, le nombraban nombres a sus hijos que daban testimonio y significaban algo para lo que Dios iba a hacer. En el tiempo de Isaías, el mismo profeta dice: yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Porque aún en estos tiempos de Isaías, cuando ya estaba el imperio asirio y todo esto, causando turbación en medio del pueblo, el Señor también daba esperanza también a su pueblo para poder destruir a estos enemigos. Y aún podemos ver que también lo que el Señor hizo por medio de su muerte y de su resurrección fue una señal que les dijo a los de ese tiempo. Acuérdense cuando les decían: Señor, muéstranos señal. En los libros de Corintios dice la palabra que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, ¿no? Es decir, cuando alguien pedía señales, era una señal de tentar a Dios. Y dice la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Al pedir señal era una manera de tentar a Dios. Y cuando Jesús se indigna por esa pregunta, ¿qué les dice? Solamente una señal les será dada, la señal de Jonás, ¿verdad? Que 3 noches estará, dice, en el centro de la tierra y al tercer día resucitará, ¿no? En esa señal que el Señor da sobre el profeta Jonás, amén. Luego podemos ver ahora en este tiempo, Israel también, la nación, amén, el pueblo de Dios es también señal profética, amén, porque todo lo que va a suceder, la venida del Señor y todo lo que va a acontecer es el Israel, el reloj de Dios, amén, todo es señal profética. Y aún vamos a ver que también lo que sucede en los siervos de Dios, los que sirven en el altar, en el ministerio, también lo que sucede en las vidas o en las familias o aún en nuestros hijos, todo eso es por señal, porque Dios también quiere cumplir un propósito en la iglesia, en el mundo y en los que nos rodean también. Cuando el Señor venga y lleve a su iglesia, nosotros ahorita somos nosotros por señal.
somos evidencia de que cuando el Señor nos lleve, el mundo hará gran lamentación y se darán cuenta recién de que realmente Jesucristo es verdadero, fiel y verdadero. Y por ejemplo, ¿por qué decimos que nosotros también somos señales y presagios? Vamos al libro de Hebreos rápidamente, Hebreos 2:13, porque esta palabra del profeta Isaías la cita el autor de Hebreos, refiriéndose a Jesús. Hebreos 2:13. Dice la palabra, vamos a leer desde el verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones del autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, vamos un poquito agarrando lo que también el Señor decía acerca de Zacarías, ¿sí? Y también lo que decía, ¿cuál es mayor? ¿El templo? ¿Sí? ¿O el oro? ¿O el templo que santifica el oro? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesús nos considera hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y esto habla del profeta Isaías. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Isaías dijo, yo y mis hijos somos por señales y presagios en el pueblo de Israel. Y el autor de Hebreos, haciendo mención a Jesús, dice aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, primero que Isaías se consideraba como uno de los hijos que seguirían a Dios, y Jesús como el Mesías se identifica de manera parecida con los creyentes, los cuales son los hijos humanos del Padre, ¿ok? Pero ahí vamos a ir viendo un poquito por qué Jesús utiliza al profeta Zacarías. Y utilizaba mucho también a todo lo que había sucedido en las Escrituras, y si hemos prestado atención en la lectura, también dice la palabra de Dios que a muchos mataron, a muchos profetas, ¿no? Cuando Jesús dijo, les envié profetas, a uno crucificaréis, a otro azotaréis, a otros los perseguirán de ciudad en ciudad, y en otra porción de la palabra dice, oh Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como una gallina junta sus polluelos? Pero no quisisteis, ¿no ve? Es decir, ¿cuántas veces? Y aún el Señor también los confronta a los fariseos, que los fariseos dice que adornaban las tumbas de los profetas, pero ellos mismos eran descendientes de los asesinos, ¿sí? Que mataron a los profetas. Y aún ahí el Señor usa a Zacarías, que lo mataron entre el templo y el altar, es decir, en un lugar sagrado, lo mataron, lo apedrearon. Esto está en Segunda de Crónicas, si nos da tiempo lo vamos a leer, ¿ok? Entonces vemos, por ejemplo, esos señales y presagios que eran los profetas, para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, en Isaías 8:1-4, para que lo leamos más adelante o en la casa, ahí uno de los hijos de Isaías, su significado de ese nombre, que es bien complicado, y solamente lo quiero leer, Isaías 8:1, el nombre de su hijo, que es Maher Salal Asbaz, ¿ok? Que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Es decir, aún los nombres eran por señales al pueblo de Israel. También los hijos de Oseas, por ejemplo, si leemos Oseas, vamos al libro de Oseas rápidamente, capítulo 1, verso 3, rápidamente, para que comprendamos. Porque todo lo que sucede también en nuestras vidas, llegamos a ser también señales, ¿sí? Evidencias, presagios para el pueblo de Dios. Oseas 1:3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Si se dan cuenta cómo el Señor usaba
como instrumento a los profetas, a sus hijos, a su familia, que sean señales al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios venga al Señor en arrepentimiento y se dé cuenta de su extravío, ¿ok? Ahora bien, ahí podemos ver, ¿no? En el Nuevo Testamento, aún Pablo, cuando sufrió esos dolores tan fuertes, ese aguijón, esas molestias, ahí mismo él decía, ¿no? El que, como dice el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si Pablo no hubiese, o Dios no hubiese plasmado esa parte de la palabra de Dios, creo que es 2 de Corintios 12, el aguijón de Pablo, nosotros no entenderíamos ahora en este tiempo que cuando somos débiles somos fuertes, amén, porque no se trata de cuán fuertes seamos, sino que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones y angustias, ahí Dios se perfecciona. Entonces Dios utilizó también a Pablo para que sea señal profética, para que lo que hoy podamos entender, podamos comprender por medio del Espíritu Santo, por la palabra, lo que el Señor nos enseña, amén. Entonces hay un propósito a través de todo, pero sabemos que lo único que nos mueve es esa señal de Jesucristo, el Hijo de Dios, que padeció más que cualquier otro, ¿sí? Más que cualquier profeta, más que cualquier otro siervo, amén. El Señor padeció para que se cumpliese la Escritura, amén. Y aún así el pueblo de Israel, los judíos, no podían ver este cumplimiento hasta el día de hoy, ¿ok? Ahora, entrando en tema, cuando vemos a Zacarías, que el Señor menciona, así como mataste a Zacarías entre el templo y el altar. Y eso me llevó mucho a escudriñar la Escritura, porque seguramente alguna vez vienen pensamientos que son del Espíritu Santo, que te muestra una parte, una porción de la palabra de Dios, y el Señor hay que prestar atención y ir a la palabra para estudiar. Ahora, Zacarías, por ejemplo, había hablado a los que habían regresado a Jerusalén y a Judá de ese exilio babilónico. Y más o menos 50,000 personas habían llegado a Jerusalén y sus alrededores. Eso está entre el año 538 y 537 a.C. El ministerio del profeta Zacarías comenzó en la captura de Babilonia por Ciro y continuó durante la restauración del templo, cuando se cumplió el tiempo de cautiverio. Y luego Dios hizo que Ciro, rey de Persia, permitiera que el pueblo de Judá regrese a la tierra prometida y reconstruyera el templo del Señor en tiempos, esto es, de Esdras y Nehemías, ¿ok? Ahora, según Esdras, el primer grupo de exiliados que regresó a la tierra colocó los cimientos del templo, pero después se enfrentaron muchos obstáculos y la reconstrucción se detuvo. El tema principal del profeta Zacarías, porque hay que entender por qué Jesús utilizó a Zacarías, ¿sí? El tema principal de Zacarías era que el pueblo vuelva al Señor. Ese era el tema principal del profeta Zacarías, que son, si no me equivoco, 14 capítulos que te animo, y también el Señor me anima a que podamos volver a leer. Amén. Entonces hay que leer nuevamente ese pasaje. Y Zacarías es uno de los libros proféticos que es, ¿cómo se diría?, más mesiánico, es decir, apunta mucho a la obra redentora del Mesías, ¿sí?, a Jesucristo. Así que ahí vamos a verlo mucho. Y cuando yo leía a Zacarías y todos estos, los títulos que tienen cada capítulo, todo eso va en relación a lo que Jesús iba confrontando a los religiosos, a los judíos, que ellos mismos se daban cuenta por qué les estaba diciendo todo lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora bien, el tema ahí era que el pueblo vuelva al Señor. Pero ¿cómo es, no? Que en un principio deseaban volver a Jerusalén. Ahora que volvieron, otra vez se apartaron y se alejaron. Es lo típico a veces en el hombre, ¿no? En las personas, que nosotros deseamos y pedimos y el Señor nos da. Pero cuando nos da, nosotros no somos agradecidos y nos volvemos a alejar de Dios. Típico, ¿verdad? Es como cuando un joven encuentra esposa, ¿no? Y obtiene lo que quiere porque el Señor le dio, pero después no lucha por tener ese matrimonio sólido, por luchar por ese matrimonio, y es algo que debemos animar a los jóvenes también. Cuando dan ese paso de matrimonio, no solamente es
qué lindo es el matrimonio, en sus ventajas o desventajas, no sé, sino de perseverar y de seguir luchando. Cuando el Señor igual nos otorga en su gracia, en su favor y misericordia muchas bendiciones, y ojo que no es solamente pedir bendiciones, cuando dice la palabra que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, amén, ya somos bendecidos en Cristo, pero cuando el Señor nos otorga ese deseo, esa petición, ese milagro, cómo nosotros luchamos también por servir al Señor y agradecer al Señor. Es algo que aquí pasó pues con Judá, que no regresaban de todo corazón al Señor, no se esforzaban por servir al Señor, ¿ok? Y bueno, ahora Zacarías me llamó mucho la atención, su nombre significa a quien Dios recuerda, o significa recordado por el Señor. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba recordando al pueblo de Dios lo que había pasado con Zacarías para entender lo que estaba diciendo, ¿ok? Ahora, desde el verso 13 en adelante, ahí están, como decíamos, los ayes de juicio contra los maestros de la ley y los fariseos. Y en estos ayes, que el Señor, igual como les decía a un principio, nos dé la gracia para poder preparar también esa serie, de poder comprender cómo debemos agradar al Señor, había muchos ayes. A ver, vamos a ir al capítulo 23, por favor. Solamente voy a mencionar algunos, porque me voy a detener en el verso 23. Mateo 23, verso 13 en adelante. Por ejemplo, hay un primer ay que es la puerta cerrada, ¿sí? Hay un segundo ay que son los prosélitos engañados, que querían hacer seguidores los fariseos, pero los hacían seguidores y los convertían doblemente hijos del diablo. Luego había los juramentos, ¿sí? Luego había el cuarto ay, que era la omisión de asuntos importantes de la ley, ¿sí? Después, cómo colaban el mosquito, es decir, cómo ellos se enfocaban en lo, tal vez en lo mínimo, en lo ínfimo, pero no se daban cuenta cuánto error tenían abismal, ¿ok? Vamos a ir estudiando. Luego habla de la limpieza externa y la suciedad interna, los sepulcros blanqueados, luego los descendientes de los asesinos de los profetas, y eso vamos a ir entendiendo si el Señor nos permite, ¿ok? Pero todos estos ayes, Jesús ya una y otra vez había reiterado en su ministerio, en todo lo que Él hacía. Ahora esos ayes contraponen, como dijimos, a las primeras 7 bienaventuranzas, ¿ok? De cómo en el Sermón del Monte el Señor enseña de cómo ser verdaderamente discípulo de Jesús, seguidor del Señor, ¿ok? Ahora bien, y esto nos tiene que llevar también a poder aprender, porque muchas veces fariseo no solamente es aquel que confía en la carne y no se gloria en la cruz de Cristo. Filipenses 3 dice Pablo, ¿verdad? Los de la verdadera circuncisión son los que se glorían en la cruz de Cristo y no confían en la carne. Pero muchas veces también fariseos llegan a ser el que predica, pero no lo practica. El que hace, el que dice, pero no lo hace. Entonces muchas veces debemos entender y comprender a la luz de la palabra que nos comportamos de forma hipócrita también, amén. Pero el Señor nos quiere exhortar, ¿para qué? Para que vengamos también al arrepentimiento, amén. Y Mateo lo presenta a Jesús como el Mesías, el único intérprete con autoridad de la ley y los profetas. No había otros rabinos que interpreten la ley de Dios más que Jesús, que era el único que tenía autoridad, ¿ok? ¿Por qué? Porque Jesús mostraba a los fariseos que no practicaban la justicia superior, no ponían en práctica lo que predicaban, todo lo que hacían era para la mirada de los hombres, descuidaban los aspectos más profundos de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Por dentro estaban llenos de hipocresía y anarquía, ¿ok? Y esas palabras fuertes de Jesús iba dirigida a esos maestros santurrones que estaban condenando, es decir, estaban descuidando las cosas más importantes de la ley de Dios y enfocándose solamente en cosas externas. Amén. Ahora, cuando Jesús menciona a Zacarías que lo mataron entre el templo y el altar, veamos por qué lo dice. Veamos Segunda de Crónicas 24:20. Vamos a ir volando y ya vamos a ir culminando, porque todo esto tiene un propósito y es bueno tener base. Segunda de Crónicas 24:20.
Entonces, dice ahí la palabra de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. Mira cómo confrontaba a Zacarías, y Jesús lo hacía con más autoridad. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Y mira, dicho y hecho lo que estaba pasando también. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Dicho y hecho pasó, ¿sí? Vea, como dijo aquí Joás, Jehová lo vea y lo demande. Y así Jesús dijo que la sangre de Abel, desde Abel hasta Zacarías, ¿por qué menciona Zacarías? Porque en el canon hebreo, el libro de Crónicas era el último libro en el canon hebreo, por eso que Abel era el primero que fue matado por su hermano, ¿sí? El que por causa de la justicia fue muerto, y Zacarías fue el último profeta, según ese canon hebreo del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces ahí está haciendo mención cómo Zacarías estaba con autoridad diciendo, vuélvanse al Señor, vuélvanse, ¿por qué ustedes están quebrantando los mandamientos de Jehová? El Señor los abandonará. ¿Y cómo reaccionaron? Y cómo ellos ligeramente decían, no, que el templo, el oro es mayor que el templo, los juramentos y muchas cosas que solamente era letra, pero no había el espíritu, no entendían el porqué de todo esto. Cuando si se hubiesen dado cuenta, cuando Zacarías fue muerto entre el templo y el altar, en algo sagrado, ellos mismos estaban siendo condenados por su misma boca, ¿ok? Ahora, en lugar de responder a la oportunidad única que tenían de recibir a su Mesías y participar en el reino de los cielos, las personas religiosas de esa generación seguirían derramando sangre justa, y en este caso la de Jesús y sus seguidores, y iban a enfrentar la ira de Dios, ¿sí? ¿Quién les ha dicho que iban a escapar de la ira venidera? Les dijo el Señor Jesús. Entonces, ahí en Mateo 26, 16 en adelante, que es el tema de hoy, ¿sí? Vemos cómo los fariseos hacían una distinción entre los juramentos hechos por el templo y los hechos por el oro del templo, entre los juramentos por el altar y los hechos por la ofrenda sobre el altar, ¿ok? Como en la mayoría de las creencias se enfocaban en las distinciones superficiales, erróneas, y pasaban por alto los principios superiores de la ley. Y no podemos nosotros pasar por alto la palabra de Dios. Y aquí va el tema, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es algo que debemos comprender. Y para ello vayamos a Mateo 5, 23, porque el Señor Jesús estaba haciendo mención que nosotros no podemos servir al Señor como los fariseos, de cumplir ciertos ritos o obligaciones o deberes, que a veces nos volvemos muy religiosos, si no tenemos un corazón correcto. El altar, que ahora es nuestro corazón, y la ofrenda que le damos son muy importantes, pero no podemos traer al Señor una ofrenda si nuestro altar no es el correcto. No podemos traer al Señor una ofrenda que el Señor no lo vaya a aceptar. Por eso que ahí los fariseos pensaban que lo más importante era lo que daban, pero el altar y Dios lo estaba rechazando completamente. Acuérdense cuando el Señor dice en Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano trabajan los que velan, los centinelas, los que velan la ciudad. Es decir, Moisés mismo decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no nos saques, no me muevo de aquí. Y es algo que debemos comprender también. Si yo traigo una ofrenda al Señor, espiritualmente hablando, si yo vengo a entregarle mi corazón, pero mi corazón no está siendo el correcto, porque el Señor tiene que santificar esa ofrenda, amén, entonces me estoy comportando como uno de ellos, de los fariseos. Mateo 5, 23, dice la palabra, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está hablando de la ofrenda, está hablando del altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Habla de ahí de la falta de perdón, ¿no? Pero si nos enfocamos en el 23, dice, cuando traes tu ofrenda, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí primero tu ofrenda, reconcíliate, dice ahí, delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque el libro de Génesis dice que Dios se agradó de Abel y su ofrenda. No solamente dice la ofrenda, sino de Abel, porque Abel mismo era ese altar correcto y la ofrenda que estaba entregando también era la correcta. Sin desmerecer también que la ofrenda que trajo Caín, también después en la ley levítica, también eran consideradas esas ofrendas, ¿ok? Pero también todo eso apuntaba a Cristo, lo sabemos bien. Pero Dios se complació más de Abel y de su ofrenda, más no de Caín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tanto el altar como la ofrenda son muy importantes, van de la mano. Pero lo más importante es que Dios acepte esa ofrenda, ¿verdad? Que se queme en el fuego, que se queme en el altar, amén. Que se queme y sea de incienso grato para el Señor. Entonces, es importante, amén. Ahora en Hebreos 12:11 que hemos leído, dice Jesús que santificó a su pueblo por medio de su sangre, amén. Y nosotros somos santificados por medio de la sangre de Cristo. Que ahora los verdaderos seguidores de Cristo somos hechos santos por medio de su sacrificio, mediante su muerte. Entonces Jesús hace santo a los creyentes y nos identifica como hermanos ante el Padre. Amén. Eso habla Hebreos 2:9 en adelante, que hace mención también del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Jesús también santificó. Dice, nosotros ahora somos santificados por Él. Amén. Y nosotros también hemos sido resultados de la ofrenda de Cristo. Ahora bien, ¿por qué nosotros seguimos rechazando a los profetas y seguimos derramando sangre justa? Porque aún en este tiempo el Señor mismo dijo, ¿no? Tú, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. Y aún en este tiempo también seguimos matando a los profetas, a los que te predican, a los que te enseñan, a los que te llevan a la Escritura, a la palabra de Dios, pero cuando ignoramos, igual que los fariseos y los escribas mataron también su descendencia, llegaron a matar también a Zacarías entre el templo y el altar. De la misma manera nosotros, ignorando la palabra, menospreciando la palabra de Dios, llegamos también a ser partícipes de esa descendencia. Y el Señor nos libre. Amén. El Señor nos libre. Ok, ahora también ahí vemos, ¿no? ¿Cuál es mayor? Le dice el Señor Jesús. ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Vemos quién es mayor, es Jesucristo. El libro de Hebreos lo dice bien, es superior a los ángeles, superior a Moisés. Fue siervo fiel en la casa de Dios, pero como siervo, pero como hijo lo fue nuestro Señor Jesucristo, mucho más superior. Amén. Entonces, Él es quien santifica la ofrenda, Él es el quien obra. No solamente nosotros podemos servir al Señor en nuestras fuerzas, porque nos convertimos también como estos escribas y fariseos, amén, sino de todo corazón decirle al Señor, como decía David, Señor, líbrame de las rebeliones y las soberbias, que no se enseñoreen de mí, examíname, guíame por el camino eterno, ve si en mí hay camino de perversidad, es decir, ser tan temeroso de Dios, porque la ofrenda que yo le doy tiene que ser santificada por el Señor, amén. Amén. Entonces debemos nosotros tener mucho más temor en ese sentido para poder andar como el Señor quiere que andemos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie. Duramente el Señor Jesús ahí decía, ¿verdad? Para que venga, dice, sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo eso era una señal y un presagio, una evidencia. Los profetas eran señales proféticas. Si aquí el pueblo de Dios, si nosotros pidiésemos al Señor que nos abra el entendimiento y aprendiéramos también de que no solamente es un profeta más, sino que detrás de todo eso hay un cumplimiento, hay una profecía, hay algo que el Señor quiere enseñarnos, prestaríamos atención y el Señor nos enseñaría mucho. Amén.
Y si entendiésemos y escudriñaríamos la palabra, entenderíamos que ahí encontramos vida eterna, amén, porque todo menciona a Jesucristo como cumplimiento de la ley de Dios, amén. Amado Dios, Padre bueno, gracias te damos a ese tiempo, Señor, por tu palabra, mi Dios. Enséñanos, mi Dios, a hacer esa ofrenda grata a ti, Señor. Cada día, mi Dios, que caminemos, Señor, poder, mi Dios, vivir en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, morir a nuestro viejo hombre, Señor amado, a la vieja naturaleza, revestidos del hombre nuevo, Señor, que es creado, Señor, conforme a ti, Jesús, en santidad y verdad. Ayúdanos a caminar, mi Dios amado, como tú, Señor, seguir tus pisadas, seguir tus huellas, Señor, andar como tú anduviste en esta tierra, Señor. Pero permítenos no andar, Señor amado, mecánicamente, automáticamente, Señor amado, o solamente cumplir por cumplir, sino que, Señor, la ofrenda que te demos, Señor, realmente sea santificada por ti. Es lo que le decías también a los fariseos, mi Dios. ¿Cuál es mayor? Eres tú, Señor amado, quien ve todo, Señor, y aprueba todo lo que hacemos, Señor. Por eso permítenos que todo lo que te entreguemos, Señor amado, mi Dios, toda ofrenda, Señor, a ti, mi Dios, sea la correcta, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a no menospreciar tu palabra y que, Señor amado, también, mi Dios, estemos actuando, Señor, como los escribas y fariseos de esa época, Señor Jesús, para que, Señor amado, mi Dios, no caigan esos ayes, Señor, sobre nosotros, que no caigan, Señor amado, esos ayes, Señor amado, sobre esta generación, mi Dios. Padre, que, Señor, nos des temor, Señor, y temblor de tu palabra, Señor. Ayúdanos a temblar ante tu palabra, Señor, a que, Señor, no vivamos en oscuridad, que vivamos, Señor, mi Dios, una vida realmente, Señor, atenta y sensible a tu Espíritu Santo, que todo lo que haya pasado y aún en este tiempo, Señor, todo lo que sucede, Señor amado, que somos también por señales y presagios, Señor amado, para el mundo entero, aún Israel también es señal ahora, Señor, profética tuya, Dios. Todo lo que está pasando, Señor amado, nos tiene que llevar, Señor, a entender que tu venida está cerca, Señor. Haznos sensibles, a no menospreciar tu palabra, sino a poder comprender y entender, Señor, en tu Espíritu, Señor amado, tu Santa Escritura, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a, Señor, vivir una vida que te agrade, Dios, y que, Señor, como decía Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos, Señor. Si tu presencia no está conmigo, si tú no apruebas, quien edifica la casa eres tú, Señor amado, mi Dios. Yo quiero trabajar sabiendo, Padre, que tú estás, Señor, edificando tu casa. Yo quiero velar, yo quiero ser centinela, mi Dios, pero si realmente, Señor, estamos entendiendo que tú eres quien, Señor, está velando la ciudad, mi Dios, nuestra casa, nuestra familia. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.